Este año, el 27 de febrero del 2024 de este año, la Contraloría General de la República calculó que el coste de la corrupción y de la inconducta funcional durante el año 2023 significó aproximadamente un valor de 24.268 millones de soles. 24.268. Imagínense esos 24.268 millones repartidos entre 33 millones de peruanos. Daría lugar a esos casi 800 soles por persona. Eso es lo que desde el punto de vista cuantificable considera la Contraloría General de la República a lo que asciende lo sustraído de cualquiera de las maneras que existan de corrupción al Estado peruano. Y teniendo en cuenta que esto suele ser la punta del iceberg, es decir, aquello que se puede cuantificar normalmente está por debajo de la realidad, imagínense lo que significa a efectos cuantificables la corrupción y la conducta funcional en Perú. No es que esto sea un mal solamente en Perú, pero sí es conveniente que podamos indicarlo en nuestro país, ¿no? La corrupción es un mal generalizado. Y el mundo está reaccionando frente a él. Ustedes han escuchado que dentro de hoja de vida, mi currículum, está el blanqueo de capitales, el lavado de activos en Perú, blanqueo de capitales en España, o dicho de otra manera, la forma en la que los efectos de los delitos se introducen al sistema económico. Y por eso a este tipo de los delitos se les incluye dentro de un bien jurídico superior, que es el orden económico-social. Bueno, pues el Perú no es ajeno a esto. Y el delito de enriquecimiento ilícito viene en nuestro ordenamiento jurídico envuelto o previsto a través de la propia Constitución Política del 93. Mire, el delito de enriquecimiento ilícito tiene una base constitucional y está avalado además por diferentes tratados internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y está ubicado en un determinado contexto, está ubicado en el título 18 del Código Penal, que protege a la administración pública. Y el objeto de esto es desalentar el hecho de que las personas que tienen de alguna manera el deber de vigilar las estructuras del Estado hagan realmente su labor y no se corrompa. Y sobre todo, este delito de enriquecimiento ilícito está preveyendo el dar un mensaje. Miren ustedes, es posible que no seamos capaces de imputarle otro delito, pero no van a estar impunes. Y por lo tanto, el delito de enriquecimiento ilícito cubre esa expectativa. Haciendo así un poco de historia, en la diapositiva 1 podemos ver de dónde proviene este delito y cómo no es algo ajeno al Perú. En el marco de la Organización de Estados Americanos, durante la Convención Interamericana contra la Corrupción, en Caracas, en el año 1996, parece muchas veces cuando leo dónde se producen estas convenciones, los países donde se producen son
terribles, ¿no? En este caso en Caracas, en Venezuela, en el año 96, y se cuenta con el artículo 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, como primer documento internacional que trata el tema del enriquecimiento ilícito o injustificado como una situación que merece un reproche penal en aras de enfrentar desde el punto de vista legislativo a la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción fue adoptada por los Estados miembros el 29 de marzo del 96 y entró en vigor el día 6 de marzo del 97. Y en el caso peruano fue aprobada el 24 de marzo del 96 y ratificada por decreto supremo el 21 de marzo del 97. Entró en vigor en julio del 97, el 4 de julio del 97. Posteriormente vino la Convención de la Unión Africana, Convención de Maputo. Por eso, para que vean dónde se están produciendo estas convenciones, en qué países. Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, que establecía este delito en el inciso G del artículo 4 del convenio. Y posteriormente, tal como pueden ver ahí en la pantalla, en esta diapositiva, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Mérida, nuevamente otro país emblemático en corrupción, México, la Convención de Mérida del 2003, en el artículo 20 establece el porqué del establecimiento del enriquecimiento ilícito, indicando con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado parte, que incluye al Perú, considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometa intencionalmente, y aquí ya tenemos un elemento subjetivo del tipo, dolosamente, intencionalmente, el enriquecimiento ilícito. Es decir, y aquí tenemos una definición que nos va a servir posteriormente en el análisis del tipo penal, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos, que no puede ser razonablemente justificado por él. Posteriormente, en clave constitucional, el Tribunal Constitucional del Perú sostuvo en el noveno fundamento jurídico de la sentencia 16/2019 del proceso de inconstitucionalidad que la corrupción impide el cumplimiento de los objetivos nacionales y el buen desempeño de las instituciones, y es considerado como uno de los principales problemas del país, de este país, del Perú. Tiene un impacto negativo en la confianza que muestran los ciudadanos en las entidades públicas y mella la legitimidad de tales instituciones y de sus principales autoridades. Eso que al final todos tenemos en mente, el hecho de que el funcionario que administra dineros públicos se autoadministra de ellos y no llega al ciudadano, ¿no? Con aquel famoso eslogan que decía, roba, pero hace obras, ¿verdad? Este tipo, este delito de enriquecimiento ilícito es un tipo penal complejo. Requiere la acreditación del aumento patrimonial no justificado para su consumación. Pero tiene algo también importante, y es que no describe cómo es la acción típica. Y por tanto, se le señala como un delito residual o subsidiario, considerándolo como si fuera la sombra delictiva de otro hecho punible principal que la Fiscalía, el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, no fue capaz de aprobar. Esto tiene sentido porque si la Fiscalía, que es la persecutora, el órgano persecutor del delito, no consigue desenmascarar
el delito originario, es decir, el delito que se denomina delito fuente, entonces, de alguna manera, esa, digamos, esa facultad o habilidad que tuvo el funcionario corrupto para enmascarar o encubrir su acto delictivo, terminaría en una impunidad. Y es por ello que el Ministerio Público, como forma última ante la imposibilidad de probar el delito fuente, puede utilizar el delito de enriquecimiento ilícito, que también necesita acreditarse, pero de otra manera. Como digo, en nuestro país, el delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, antes de indicar esto, quisiera decir que hay un problema a veces con la investigación, y es que no está permitida la investigación prospectiva. Es decir, un fiscal no puede iniciar una investigación para ver si encuentra algo a cualquiera de nosotros. Tiene que haber una sospecha, un indicio suficiente para poder iniciar una investigación. Entonces, como no se puede investigar para ver si encuentro algo, y el delito de enriquecimiento ilícito no explica o no obliga, no tiene una conducta típica que obligue al fiscal, al Ministerio Público, a buscar el delito fuente, podría, y algunas veces así ha sucedido, tacharse de inconstitucional. De ahí por eso leímos antes esa resolución del Tribunal Constitucional. Pero el artículo 41 de la Constitución Política del 93 establece algo muy importante. Establece que los funcionarios y servidores públicos deben de rendir cuentas de manera expresa al inicio de su servicio, de manera periódica y después al final del cargo. Indicando el artículo 41 que los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos durante el ejercicio y al cesar en lo mismo. Eso debe de publicarse en el diario oficial. Y avanza. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, y ahí está la base constitucional de este delito, el fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. Al mismo tiempo, establece que la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos también lo debe establecer la ley, así como la inhabilitación, y que el plazo de prescripción se duplica en este caso de delitos. Por tanto, sería bueno que al final de esta ponencia todos pudiéramos identificar en qué casos sería tolerable en nuestro país la imputación del delito de enriquecimiento ilícito como un tipo penal principal en concurso con otro delito o cuando se transforma en uno de carácter subsidiario y excluyente. De manera que podamos promover un enfoque racional al enfrentar la corrupción por parte de los operadores jurídicos. Bien, si ahora pasamos a la diapositiva 2, vamos a entrar en cuestión después de estos antecedentes para ver el tipo penal desde el punto de vista de su redacción. Dice el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, y aquí ya tenemos una frasecita que debemos de desgranar, y continúa indicando
incremente ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. Incremente ilícitamente su patrimonio. Bueno, posteriormente está el punto agravante en el caso de cargos de alta dirección y el párrafo final, que es muy interesante, que dice: se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario servidor público en razón a la declaración jurada de bienes y rentas es, y aquí hay que anotar esta palabrita, notoriamente superior al que normalmente haya podido obtener en virtud de sus sueldos o emolumentos por cualquier causa lícita. Así que existe un indicio. Por lo tanto, en caso de un proceso penal, obviamente estaríamos hablando ya de el método probatorio sería la prueba indiciaria. Pasamos ahora a la diapositiva número 3, donde vamos a encontrar la diapositiva número 3, donde vamos a encontrar qué es un funcionario para el Código Penal. Entonces, el Código Penal define en su artículo 425 qué es el funcionario o servidor público. Y en todos estos 7 incisos del artículo 425, más el artículo 425A, que indicaba el funcionario servidor público extranjero, en estos indica que prácticamente toda aquella persona que trabaja directa o indirectamente para el Estado o tiene algún tipo de cargo como consecuencia de una designación o ha sido elegido como funcionario, como servidor por la autoridad competente, estaría catalogado para el derecho penal como un funcionario público o como un servidor. Es decir, no solamente aquel que ha optado a una plaza en la administración pública y recibe un sueldo por ello, por ser funcionario o servidor público. No. Cualquiera que su cargo esté derivado de una designación o un acuerdo con la administración pública, por lo tanto, con el Estado. Por lo tanto, es un concepto amplio de lo que sería el funcionario. Y ese funcionario es la categoría que hace que el sujeto activo de este delito sea un sujeto activo propio, un sujeto activo especial, ¿no? El sujeto pasivo sería el Estado y la conducta criminal sería el incremento ilícito del patrimonio, como vemos en la diapositiva, y el objeto de esa conducta criminal sería la obtención de fondos de manera ilícita por el apropiamiento de fuentes de la administración pública con abuso del cargo. Abuso del cargo que debiéramos de poder definirlo. ¿Qué es un abuso del cargo? Vamos a ver, abusar es excederse en algo sobre lo que tiene una posibilidad de ejercerse. Y el cargo es aquello que te sirve como la forma en la que tienes que desarrollar tu labor. Entonces, abusar del cargo nos lo define la Corte Suprema en la Casación 343-2012 Lima como
en razón a su cargo o durante el ejercicio de sus funciones, dice la Corte Suprema. Es decir, cuando se extralimita obtiene fondos porque su cargo se lo permite y además también en el tiempo que está ejerciendo esa función, porque obviamente este es un delito que solo va a tener como marco temporal el momento en el que el funcionario o el servidor público esté trabajando o desarrollando su actividad en la administración pública. Si ha trabajado 6 meses, 6 meses, si ha trabajado 6 años, 6 años, ¿no? Si vamos a la diapositiva número 5, o sea, la siguiente diapositiva, ahí vemos que el Código Penal nos remite en el artículo 425 y en la diapositiva número 6 veremos el 425A, el funcionario servidor público extranjero. El delito de enriquecimiento ilícito no puede ser atribuido efectivamente a sujetos comunes, sino exclusivamente a sujetos cualificados, que son a quienes se les ha confiado un deber de especial cuidado por el Estado en su relación entre el administrado y el Estado. Estos sujetos acceden voluntariamente a la función pública y están empoderados con la representatividad que el mismo Estado les está dando. Por ello, se les asigna unos derechos como funcionarios públicos, pero se les obliga a mantener ciertos comportamientos que exceden los comportamientos de un ciudadano común. Por lo tanto, si alguna vez les preguntan si el delito de enriquecimiento ilícito puede ser atribuido a sujetos comunes o solo a sujetos cualificados, ya saben que no puede ser atribuido a sujetos comunes, solamente a sujetos cualificados. Por eso se dice que es un delito especial propio o un delito funcionarial de infracción de deber. Sobre todo por una razón, y aquí coincido con el doctor Prado Saldarriaga, el enriquecimiento ilícito se sanciona porque está la ley castigando la materialización de actos sucesivos o de actos simultáneos de abuso de poder, de abuso de posición, competencia funcionarial, y que origina para el sujeto activo un mejoramiento patrimonial indebido. Recuerden que el tipo penal del artículo 401 indica que incrementa ilícitamente su patrimonio, el suyo propio. Si vamos a la diapositiva siguiente, bueno, la siguiente, aquí vemos el sujeto activo del artículo 425A, en el cual estamos hablando del funcionario, pero público, pero extranjero. La siguiente diapositiva, vamos a ver una serie de... Vamos a analizar. Esta ponencia me indicaba entre uno de los conceptos aquellos elementos problemáticos. Y uno de los elementos problemáticos que vamos a ver con más detalle es precisamente con respecto, ahí está, a la conducta criminal. Ahí vemos dos pequeños párrafos, el fundamento 13 del Acuerdo Plenario 3/2016 y el recurso de nulidad 2939/2015 Lima. El fundamento 13 del Acuerdo Plenario dice que el enriquecimiento ilícito debe derivarse de la comisión de modalidades indominadas, pero idóneas de abuso funcional, las cuales no deben constituir otros delitos funcionales como actos de corrupción pasiva, peculado o colusión.
modalidades indominadas. Y esto es por una razón, porque si ya existiera determinado el delito fuente, este delito no sería aplicable. No sería aplicable siempre. Después veremos esto que se dice que en derecho no hay nada absoluto, ¿verdad? No, no hay nada absoluto. Veremos que sí, posteriormente, se puede configurar este delito aparte de un delito fuente o en conjunto a un delito fuente a través del concurso. Pero, en principio, este debe derivarse de modalidades indominadas. Si se derivara de una colusión, de un peculado, de una administración desleal, perdón, malversación de fondos públicos, o se derivara de algún tipo de delito contra la administración pública que ya figura en el Código Penal, obviamente este delito estaría subsumido en la conducta criminal del tipo nominal. Después indica el recurso de nulidad 2939-2015, algo que yo he escuchado muchas veces, y bueno, los que nos dedicamos a la litigación en materia penal, muchas veces nos hemos visto o hemos escuchado que existe una inversión de la carga de la prueba, como si la persona que estuviera investigada por este delito tuviera que realizar una defensa sin que el fiscal estableciera cuál sería la carga de la prueba. Y esto es una apreciación incorrecta. Y el recurso de nulidad 2939-2015 lo establece bien claro. Bajo ningún concepto hay de asumir que exista una invasión de la carga de la prueba por la concurrencia eventual de un indicio de falsa justificación. Tal interpretación vulneraría la presunción de inocencia, excluiría inconstitucionalmente al Ministerio Público de su obligación de probar la imputación y restringiría el derecho del acusado a guardar silencio frente a la acusación formulada en su contra. Aquí vemos cómo ya la Corte Suprema delimita que, por supuesto, no hay inversión de la carga de la prueba, porque esto iría en contra del derecho de defensa. Pero sí hay algo importante, y lo vimos cuando veíamos el artículo 401 en su párrafo final, que indicaba que es un elemento que indicaba que se considera un indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto del funcionario del servidor público no guarda relación con sus ingresos conocidos, desde el punto de vista de los ingresos que está percibiendo de la administración pública. Entonces, considerando que indistintamente si esto es un tipo penal de peligro, un tipo de resultado, lo concreto del delito de enriquecimiento ilícito es que carece de una estructura típica propia. Por tanto, esta tipificación tiene en sí un fin preventivo desde el punto de vista general. Es decir, lo que pretende la conducta, el tipo penal descrito, es hacer desistir de su propósito a ese potencial delincuente, indicándole que tiene pocas posibilidades de disfrutar el dinero obtenido de origen delictivo. La norma penal se aplica al empleado público que ha incrementado su patrimonio, pero en realidad también, aparte de ir referido a la evitación del delito previo, reduce el peligro de menoscabo del bien jurídico tutelado por la infracción previa. ¿Por qué? Porque si el funcionario público entiende
que no importa cuánto dinero obtenga, cuando vaya a intentar disfrutar ese dinero, va a ser localizado por el vigilante general del Estado, que es el fiscal, y va a ser sometido a un proceso penal. Obviamente, lo que se intenta proteger es que no ocurra el delito fuente, es decir, que no ocurra el peculado, la corrupción, ningún delito contra la administración pública, y si no hay delito contra la administración pública no va a haber enriquecimiento ilícito. Por tanto, tiene ese fin preventivo contra el delito fuente. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le está diciendo el legislador al funcionario? Delinquir no te va a resultar beneficioso, porque tarde o temprano vamos a descubrir tu patrimonio. Si tenemos en cuenta que se trata de que el servidor público, el funcionario público, al final se enriquezca, quien sufre la acción, en este caso, quien recibe la acción, quien la sufre, quien la padece, quien la realiza, es el propio sujeto. Entonces, el resultado de su enriquecimiento no va a importar mucho. O dicho de otra manera, si un funcionario obtiene un dinero X realizando un acto ilícito en razón a su función de funcionario, a su cargo, y ese dinero lo invierte y esa inversión resulta ruinosa, obviamente su patrimonio al entrar y su patrimonio al salir puede ser igual, efectivamente, puede ser el mismo, y por lo tanto parecer que no hubo enriquecimiento. Pero por eso precisamente el tipo penal no entra en el resultado de lo que has obtenido con aquello que te has enriquecido. No va a importar si al final tu inversión o tu gasto ha resultado rentable o no. No importa que esa casa que has comprado o ese hotel que has comprado haya caído por un terremoto y se haya destruido el bien. No, no. Lo que importa para el tipo penal es que eso lo hayas obtenido, ese dinero para financiarlo, durante el periodo en el que tú estabas como funcionario. Que después haya la inversión sido ruinosa, eso para el tipo penal no tiene ningún tipo de trascendencia. Hemos indicado que este tipo penal busca el origen de los fondos con los que se enriquece el funcionario dentro del periodo donde realmente estuvo ejerciendo como tal. Por lo tanto, requiere la existencia de lo que podríamos denominar un vínculo funcional, un nexo causal entre el ejercicio corrupto del cargo por parte del funcionario o servidor público y el aumento patrimonial no justificado. Es decir, tiene que haber un desbalance económico traducido en que haya un aumento notorio, significativo de su patrimonio en razón al que legalmente pudiera percibir durante el ejercicio de sus funciones, e incluso aunque haya disminución de pasivos. Voy a pararme aquí en un ejemplo que les puede
que está sucediendo en España últimamente y que afecta al presidente del gobierno, ¿no? y a su familia. Pero hay un caso muy curioso que es el hermano del presidente del gobierno. El hermano del presidente del gobierno de España es trabajador de una comunidad autónoma que sería como en Perú si dijéramos un departamento, ¿no? Un gobierno regional, vamos a imaginar. Y cobra unos 50.000-60.000 euros al año. Bueno, 50.000-60.000 euros que traducidos a soles son unos 200.000, 240.000 soles al año. Y resulta que descubren que tiene un patrimonio en un banco que ahora ha hecho una oferta pública de adquisición de acciones, una OPA que se llama una OPA hostil a otro banco para comprarlo español también, y se descubre que este hermano del presidente de gobierno tiene un patrimonio de 2,5 millones de euros en acciones de ese banco. Entonces salta la chispa, ¿no? ¿Cómo es posible que con un sueldo de 50.000 o 60.000 euros podías tener un patrimonio de 2,5 millones de euros? Que para entendernos son unos 10 millones de soles, ¿no? Estamos hablando de sueldos de 240.000 soles, tener casi 10 millones de soles. Bueno, pues eso es un desbalance notorio para ilustrarles un poco mejor, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que ahorrando todo lo que ganas en un año, o en 2, en 3 o en 4, no es capaz a llegar a ese importe que han descubierto que tienes en una entidad financiera, ¿no? Bueno, pues ese aumento de activos notorio es de un nivel efectivamente que podríamos llamar extraordinario en razón al salario que percibe legalmente. Por eso, este tipo penal no está solamente reprochando la corrupción, sino también a la persona que se corrompe, ¿no? Es más a lo que se condena, no la persona, el funcionario, el mal funcionario que se corrompe, ¿no? Por lo tanto, el sujeto activo, el funcionario público, se enriquece porque, digamos, abusa de su cuota de poder, abusa de su cargo y utiliza este cargo, puede ser para tráfico de influencias, puede ser para lo que sea, pero utiliza el cargo para lucrarse con él. Y esa es la vinculación o nexo causal en el delito. Tiene que haber una relación entre el cargo y el objeto del enriquecimiento, ¿verdad? Después indica el tipo penal que indicamos al principio, el artículo 401, precisaba que incrementa legítimamente, dice, indicios de enriquecimiento cuando el aumento del patrimonio en consideración a la declaración jurada es notoriamente superior. Entonces, notoriamente superior, ¿qué es? ¿Qué significa notoriamente superior? Porque claro, alguien que gana 1.000 soles al mes, que son 12.000 soles al año, puede tener un enriquecimiento por 5.000 soles, que serían 17.000 soles al año. Y esos 5.000 soles serían el 40% de su salario. El 40%, bueno, es significativo, ¿no? Pero si en vez de 1.000 soles al mes ganase 30.000 al mes, 40.000 al mes, que son 480.000 al año, y su patrimonio fuese 200.000 soles más, sería también el 40%. Y es notoriamente significativo en
480.000, 200.000 o en 12.017. La verdad es que eso había que solucionarlo de alguna manera. Entonces, el 10º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo Plenario 3/2016, que veremos posteriormente en la jurisprudencia, establece cómo sería la estructura formal y material del delito en razón al monto económico. Hemos visto al principio que decía la Organización de Naciones Unidas que tiene que ser algo notorio, algo grande, ¿no? Entonces la discusión giraba en torno a determinar si cabe un componente cuantitativo mínimo de incremento de activos o de disminución de pasivos del funcionario, porque no nos olvidemos que no se trata solo de obtener más patrimonio, también puede ser, por ejemplo, que una persona cuando entra de juez o de fiscal o de decano del colegio de abogados o de congresista tenga un préstamo hipotecario, por ejemplo, de 400.000 o 500.000 soles y que en un periodo de 2 años ya no tenga préstamo hipotecario porque lo ha cancelado. Ahí hay una disminución de su pasivo. Y por lo tanto es el enriquecimiento por incrementar sus activos, tener 1, 2, 3, 4, 5 casas o coches o lo que sea, como por disminuir sus deudas, para entendernos, esa disminución del pasivo. Entonces, la postura de la Corte Suprema, la postura que han tomado, es que no hay que exigir un monto dinerario específico. Lo que sí se debe realizar es una valoración razonable de su magnitud como desbalance notorio y que sea apreciable tanto en el patrimonio personal como en el patrimonio familiar del funcionario para poder inferir o poderle imputar la presencia de este delito, ¿no? Entonces la Corte, la postura en este acuerdo de la Corte Suprema, en este 10º Pleno, es que el significativo exceso de los ingresos tiene que ser valorado individualmente, independientemente. Lo que obliga, obviamente, a eso, que sería determinar pericialmente ese desbalance. De ahí que no exista la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que demostrar que existe el desbalance. Y después, como en todo delito, si a usted le dice que a las 5:15 de la tarde fue visto asesinando a una persona en tal sitio y le imputan el delito de homicidio o de asesinato a las 5 de la tarde, pues usted puede demostrar que a las 5 de la tarde no solo no estaba en Ica, sino que estaba en Piura. Y por lo tanto, lo que se ha trasladado es la carga de la prueba, pero no se ha invertido. Porque quien realiza la carga de la prueba es el fiscal, quien tiene la carga de la prueba es el fiscal. Pero se traslada una vez que ya está hecha la imputación, como en cualquier delito, el derecho de defensa exige la posibilidad de presentar contraindicios de que efectivamente lo que indica el Ministerio Público no es correcto. Y eso es lo que está indicando la Corte Suprema. Por lo tanto, si alguien les preguntara si para el ilícito de enriquecimiento ilícito, valga la redundancia, basta
cualquier importe que acredite el exceso de ingresos de un funcionario, pues la respuesta sería que, es decir, no hay ningún mínimo, pero sí que debe de hacerse una valoración razonable de la magnitud del desbalance, que éste sea notorio y que se aprecie en su patrimonio personal o familiar. El objeto de esto, bueno, pues es obvio, ¿no? La naturaleza de este delito es precisamente demostrar la licitud de nuestros ingresos y desvirtuar la sospecha de ilicitud de un enriquecimiento que ya ha sido verificado. Como digo, ya ha sido realizada la pericia por parte del fiscal y se ha observado un desbalance. Y ahora demostramos que nuestros ingresos de ese desbalance eran lícitos, que puede ser por múltiples razones. Por ejemplo, vamos a imaginar que recibo una herencia, pero si recibo una herencia, tengo que declararla, pagar el impuesto de transmisiones y exteriorizar ante ciertas personas que me ha tocado una herencia. Y yo no quiero que la gente se entere. Entonces, no lo hago público y no lo pongo en mi declaración de bienes. Llega la fiscalía, me investiga y me imputa enriquecimiento ilícito. Entonces yo digo, no, mire usted, verá. Efectivamente, yo no he declarado este patrimonio. Pero este patrimonio proviene de aquí. No lo he declarado por esto y por esto. En ese caso, habrá cometido una irregularidad administrativa. Incluso una falsa declaración en proceso administrativo, si ha indicado que no tiene bienes en la declaración jurada, pero no habrá cometido el delito de enriquecimiento ilícito. En el recurso de nulidad número 2976-2004, del 30 de diciembre de 2004, la Corte Suprema precisó que es la pericia contable la que proporciona un dato concluyente, que valorado en su conjunto con las circunstancias de la responsabilidad penal, establece la existencia indubitable de un desbalance patrimonial en el periodo que sea cuestionado por parte del Ministerio Público y además que no haya podido justificarse. Sobre esto de la pericia contable, algunos juristas establecen que no sirve solamente una pericia contable, sino que tiene que ser una pericia contable un poco más especializada, una pericia contable financiera, de manera que establezca activos y pasivos de la persona que se está investigando antes de acceder a la función pública, durante la función pública y con posterioridad, si es el caso, a el cese en la función pública. Otra cuestión que debemos analizar como elementos problemáticos de la conducta de este delito es el delito fuente. Todavía estamos en la diapositiva 7, me parece. No hemos pasado todavía de la diapositiva 7. El delito fuente, ¿no? Sí, los elementos problemáticos de la conducta criminal. El delito fuente, Ramiro Salinas Sicha, juez y ahora en anticorrupción, pero que
define con bastante simpleza y claridad la mayoría de los conceptos de derecho penal. Establece que el enriquecimiento ilícito debe derivarse de la comisión de modalidades idóneas, que eso ya habíamos visto que había indicado la Corte Suprema, pero que sean idóneas de abuso funcional. Y no pueden estas modalidades constituir otros delitos funcionales. ¿Y por qué razón? Porque precisamente si constituye otros delitos funcionales, esos otros delitos funcionales subsumen el enriquecimiento. Y por lo tanto, no sería posible este delito como delito principal. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, una persona investigada por un delito fuente, por el delito de enriquecimiento ilícito, le dice, bueno, como estrategia, vamos a indicar, vamos a imaginarnos un caso hipotético, ¿verdad? Una persona está 5 años ejerciendo un cargo y al cabo de 10 años, o sea, 5 años más, se le inicia una investigación por ese desbalance patrimonial por enriquecimiento ilícito. Y decide indicar que él ha obtenido esos ingresos con una conducta criminal nominada, con un tipo penal del Código Penal, pero cuya prescripción ya ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Que indica que la obtención de esos fondos fue a través de, vamos a imaginarnos, un chantaje. Debe de indicar cuál es el importe obtenido. Pero ¿qué sucede si ese importe obtenido, ese importe que se indica, resulta que tampoco cubre el desbalance? Porque obviamente, si alguien recibe un dinero por realizar un hecho ilícito, por ejemplo, coadyuvar a través del encubrimiento personal, coadyuvar a que no se obtenga una determinada medio de prueba o una determinada persona en un proceso. Y por eso te pagan. Ese sería el delito fuente. Pero si lo que obtienes por ese delito fuente no cubre el desbalance patrimonial, obviamente habría un concurso de delitos del delito de enriquecimiento ilícito con el delito fuente. Si el delito fuente al final hubiese sido prescrito, ya hubiera pasado la prescripción ordinaria o la prescripción extraordinaria si hubiese iniciado antes. De cualquier manera, el delito fuente solo estaría acreditado para una parte del desbalance patrimonial y el resto sería un tipo penal en caso de concurso principal y autónomo del delito fuente. Pero hay posturas en el Perú que establecen que el delito de enriquecimiento ilícito no es en realidad un delito subsidiario. Y esto por una razón, porque el delito de enriquecimiento ilícito no es un delito menor, es un delito grave, el cual
está penado con 10 años de pena de prisión, no menos de 5, no menos de 5, es decir, más de 5 y menos de 10. Y aunque hay una modificación del 2023, tengamos en cuenta que estos son delitos contra la administración pública, que por lo tanto no están exonerados de la pena efectiva, y es un delito de 10 años de prisión, no es un delito menor. Por tanto, ¿cómo se puede explicar que un delito de 10 años de cárcel tenga el carácter de subsidiario? Bueno, pues así es lo que mantiene, es la tesis que mantiene el profesor Tomás Aladino Gálvez Villegas, que ha sido fiscal supremo, en el que indica que la naturaleza subsidiaria del delito de enriquecimiento ilícito es altamente cuestionada. Porque se debe tener en cuenta que la razón político-criminal que orientó la tipificación de este delito era de absoluta necesidad para evitar márgenes de impunidad. Por ello, así se ha considerado en su criminalización en todos los convenios, como hemos indicado, convenios de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, constituciones latinoamericanas, como en el caso de la del Perú, o Argentina, Colombia, y por tanto no tendría mucho sentido tipificar este delito como un tipo subsidiario. Bueno, esto lo indico porque realmente es casi la única persona que manifiesta o está argumentando en contra de que este sea un tipo penal subsidiario. ¿Y qué hechos antijurídicos subyacen en el delito de enriquecimiento? Tiene que haber, ¿cómo explicarlo? Tiene que haber un contraste muy marcado entre la conducta que tenía o el patrimonio que tenía la persona antes de acceder al cargo público y el que se tiene después. ¿Ya? No es interesante para configurar el delito de enriquecimiento ilícito el resultado. No es lo interesante. Como decía al principio, si al final inviertes mal y te arruinas, eso para el tipo penal no importa. Lo que importa es que te has arruinado o no, te has arruinado, pero con dinero fruto de una conducta criminal. Y por lo tanto, mientras no sea obtenido por cauces permitidos, realmente el delito se habría consumado. La Corte Suprema, con respecto a esto, en el recurso de nulidad 2976-2004, precisó que las fuentes de enriquecimiento ilícito, en tanto que delito comisivo y de resultado, quiero explicarme, de resultado respecto a la obtención de la riqueza, no de resultado respecto a lo que hiciste con esa riqueza, de resultado respecto a la obtención de la riqueza. Por eso la Corte Suprema dice que ese resultado que se consuma el tipo penal cuando se enriquece el sujeto activo de manera ilícita, es decir, cuando logra ese incremento significativo de patrimonio. Porque
Si no fuera a través de actos funcionales, entonces la vía de sanción sería, pues, puede ser la disciplinaria, ¿no? La Corte Suprema establece, eso es la doctrina de nuestros jueces, que la subsidiariedad o la autonomía del delito de enriquecimiento ilícito se analiza a partir de considerarlo un delito de resultado, que se castiga por el aumento patrimonial no justificado bajo supuestos tipificados en el Código Penal como consecuencia de un perjuicio patrimonial al Estado en beneficio propio, puede ser, por beneficios económicos ilícitos o obtenidos de terceros, o por beneficios económicos provenientes de otras formas delictivas. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de que, aún teniendo un desbalance, no fuera posible la imputación? ¿Qué piensa? Mire, para que sea posible la imputación, cualquiera que tengamos que defender una persona inversa en esta figura delictiva, lo primero que tiene que haber es una declaración de bienes primigenios, ¿cierto? Eso es lo primero. Pero ¿qué sucede si esa declaración de bienes primigenia no existiera o estuviera mal realizada? Pues ya no podría avanzar el informe pericial, ¿verdad? Y esos son cuestiones que se da o que se han dado en su momento en los casos en los que se llega a imputar esta conducta que, digo, como tipo subsidiario solo se imputa cuando el fiscal no encuentra el delito fuente, ¿verdad? Entonces, si hay una falta de transparencia en la declaración de bienes y rentas, al final esto sería un proceso sancionador administrativo, pero ya no del derecho penal. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la diapositiva 8, sobre los elementos concursales que forman parte de esta ponencia. Alargado un poquito en los elementos problemáticos de la conducta criminal, porque creo que es la más significativa con respecto a este evento. En la siguiente diapositiva sobre los elementos concursales, vamos a ver que hay una imagen ahí en la que pueden ver el sujeto activo que realiza el abuso funcional del cargo, la pericia que determina el aumento patrimonial no justificado. Pero ¿qué sucede si hay un delito fuente? Y ese delito fuente, por ejemplo, una colusión, un peculado, la apropiación en el ámbito de la administración pública, se consigue acreditar. Pero ese delito fuente que se consigue acreditar, vamos a imaginar una colusión, tiene un importe de un 20%, por ejemplo, del desbalance total que indica la pericia. Como indicábamos antes, cuando el delito fuente no cubre el 100% del desbalance patrimonial, es en ese momento donde la figura del artículo 401 entra en concurso con el delito fuente que sea menester, el que esté acreditado o crea que lo tiene acreditado el Ministerio Público. Ahí sí que entra en concurso y está como un delito autónomo. Y en ese desbalance del 80% que nos falta es donde el sujeto activo debe de centrar su acreditación, ya que si no,
pues como han visto, la pena va de 5 a 10 años sumada a la anterior, ¿no? Es verdad que hay algo que también puede confundir este tipo penal, y es que ese importe del 80% que no se ha acreditado fuera o estuviera distraído en cuentas o con la participación de terceras personas. Y aquí entra la figura del decreto legislativo 1106, el lavado de activos, ya que esas otras personas podrían ser acusadas de ese lavado de activos porque el delito fuente sería el enriquecimiento ilícito. Bueno, la colusión, si fuera el caso, un delito fuente, pero el enriquecimiento ilícito del funcionario. Por lo tanto, como ven, la figura delictiva, si la Fiscalía es capaz de trazar una circunferencia en la que incluya todos los actores, podría, en base a ello, estar implicados en otros tipos penales terceras personas, como es el tema del lavado de activos. En la siguiente diapositiva vamos a ver el bien jurídico protegido. La dispositiva número 9, parece. El bien jurídico protegido. Bueno, como les indicaba al principio, vamos a establecer un criterio bastante razonable. Decíamos que la corrupción en el Perú representa, vamos a poner números redondos, 25.000 millones de soles al año. Y digo números redondos porque creo que en 2019 fueron 23.000 o por ahí, 23 o 24.000 millones. Quiere decir que todos los años estamos hablando de 20 y tantos mil millones de soles. Bueno, en un plazo de 10 años, 20.000 millones son 200.000 millones de soles. Y eso es 50.000 millones de dólares, que es la tercera parte o es prácticamente todo lo que obtiene la SUNAT de recaudación en un año. Por lo tanto, estamos hablando que cada 10 años se comen las corrupciones, se comen todo un año de trabajo de todos los peruanos. Por lo tanto, ese dinero tiene una magnitud tan importante que influye en la economía. ¿Cómo no va a influir en la economía? Si yo, funcionario, obtengo dinero suficiente, una fortuna suficiente, voy a influir en la economía desde el punto de vista de que puedo comprar cosas más caras, o puedo hacer subir los precios, o puedo hacer que el resto de las personas, si pongo un negocio en el cual deseo lavar el dinero, pongo precios más baratos y lo que consigo es poder justificar más ingresos y distorsiono el mercado. Por lo tanto, este tipo de delitos están incluidos dentro de lo que se llaman delitos económicos. Claro, el bien jurídico protegido es el orden económico mundial, el orden económico nacional, para que no se produzcan distorsiones en la economía como consecuencia de este dinero que es ilícito, que es opaco y que entra al mercado a través de operaciones de lavado de activos en el Perú o en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, digamos que el bien jurídico de este delito
está dividido en dos. Un bien jurídico superior, un bien jurídico general, denominado un bien jurídico mediato, y un bien jurídico específico, o bien jurídico inmediato. El bien jurídico inmediato ya no es simplemente las arcas públicas del Estado, es también el correcto funcionamiento de la administración pública. Si la corrupción está tan institucionalizada, la administración pública no va a funcionar correctamente. O dicho de otra manera, la administración pública corre el riesgo de funcionar solamente a través de, sí, todos lo sabemos, a través de coimas, a través de mordidas. Y por lo tanto, la administración pública deja de ser eficaz. Pero después hay un bien jurídico inmediato, que es que el sujeto activo, el agente, el funcionario, tiene que velar por la transparencia y por la probidad. Es decir, tiene que ser una persona discreta, sensata y que solamente se preocupe por el Estado, por su trabajo, como se preocuparía por su casa o por su familia. Porque por eso ha entrado a la función pública. Dentro de entrar a la función pública está el ánimo de servir. El recurso de nulidad 09-2001, una ejecutoria suprema del 16 de mayo de 2003, la Corte Suprema estableció ya que el bien jurídico administración pública lesionado significa el ejercicio de funciones y servicios públicos, observancia de los deberes del cargo o empleo, continuidad y desenvolvimiento normal del ejercicio, prestigio y dignidad de la función, probidad y honradez de sus agentes y protección del patrimonio público de los símbolos y distintivos estatales. Entonces, digamos que existe un consenso en identificar un bien jurídico genérico, el correcto funcionamiento de la administración pública, el patrimonio del Estado, el orden económico, y un bien jurídico más específico, que es asegurar la integridad de las actuaciones del funcionario o servidor. Por eso hablamos un poco más técnicamente de un bien mediato y otro inmediato. Bueno, ahora vamos a pasar a la diapositiva 10. Creo que vamos bien de tiempo. Vamos a pasar a la diapositiva 10, que son algunos casos de atipicidad. Aquí describo algunos casos de atipicidad que podría dar lugar a que no se llegara a proceso penal el enriquecimiento de un funcionario. Por ejemplo, el caso de ganarse la lotería, acceder a una herencia, no se cumple con declarar aumento patrimonial, porque precisamente el funcionario que está en la función pública, esto es, el refrán es la pescadilla que se muerde la cola, el propio funcionario conoce o tiene el sentimiento de la corrupción que padece el país. Y en base a ese sentimiento de corrupción, considera que no debe de indicar ese aumento de patrimonio para que no se enteren en un círculo de personas que pueda dar lugar a que, por ejemplo, sea objeto de secuestro, de robo o cosas peores que pueden suceder a la familia y que tantas veces vemos en el país. Entonces, ahí el agente público no declara el aumento patrimonial, pero sí tiene justificación para ello. Y por tanto, una vez justificado, también el caso debería en atípico. Otra cuestión importante, otra cuestión que puede pasar, ¿no? Es que, por ejemplo, este es un caso que sucedió
en España, que fue muy, bueno, muy cómico, vamos a decir, ¿no? Que es aquel funcionario o servidor público que recibe dinero de un amante con dinero. Entonces, vamos a imaginar un juez que prefiere guardar silencio, enfrentar a la justicia, en vez de indicar su relación extramatrimonial, eso le ocasiona un divorcio y como consecuencia de ello perder mucho más, ¿no? Aparte del reproche moral, ¿no? También esos casos serían atípicos y aunque parezca de chiste, son casos que han sucedido, ¿no? También está el caso de aquel funcionario público que como funcionario público tiene dedicación exclusiva, salvo, bueno, cuando te dedicas a la docencia, pero este funcionario está regentando un local que le provee de ingresos ilícitos extras, ¿no? Este es un caso que, bueno, objeto de una ejecutoria suprema en el año 2002, en el cual la conducta se determinó como atípica, porque si bien el servidor público tendría un reproche que podría dar lugar a una separación de la función pública por no tener dedicación exclusiva, desde el punto de vista penal, recuerden que el derecho penal es la última ratio, no era reprochable penalmente, ¿no? Bueno, en la diapositiva 11 vamos a ver algunas jurisprudencias, ¿no? En la diapositiva 11, 12, 13. Aquí vemos, por ejemplo, en la diapositiva 11, el 10º pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias, acuerdo plenario 3/2016. Y el asunto es la participación del extraneus en los delitos especiales propios, el caso de enriquecimiento ilícito. Precisa la Corte Suprema. Solo en la medida en el que el enriquecimiento ilegal no sea efecto o derive la realización de otro delito funcionarial, será posible susumirlo en la tipicidad del artículo 401. Pues se trata de un presupuesto negativo implícito en la construcción legal y sistemática de dicho tipo penal. Incide, como habíamos dicho, la Corte Suprema en que si el delito fuente está o se puede acreditar, entonces el artículo 401 no podría entrar en concurso. Solamente, en concurso ideal, por supuesto, solamente en los casos de concurso real cuando con el delito fuente solamente se ocupa de acreditar un pequeño porcentaje de todo el patrimonio que se enriquece. Vemos en la diapositiva 12 y la diapositiva 13 las conclusiones del Pleno Jurisdiccional Nacional Penal, donde intervienen magistrados de la Corte Suprema y de su presidente. Y se cuentan dos cuestiones. La siguiente diapositiva, no, la siguiente. O sea, si pasas ahora dos diapositivas. La siguiente diapositiva, ahí vemos dos conclusiones de este Pleno Jurisdiccional Nacional Penal. La primera es si es necesaria la existencia de una relación causal entre el enriquecimiento y la posición funcional del funcionario público. Y por mayoría se indica que es necesaria la configuración de una relación de causalidad. Es decir, es necesario acreditar que el funcionario usó su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio. Ojito,
que la Corte Suprema está diciendo, señor fiscal, tiene que traerme el nexo causal, que habíamos hablado antes. Y la segunda es quién tiene la carga de la prueba. Y la mayoría del Pleno determinó que el Ministerio Público debe probar que el funcionario público se ha enriquecido ilícitamente en el periodo que tuvo dicha condición. Por eso, cuando algunas veces se indica que se invierte la carga de la prueba, no hay un traslado obvio, hay un traslado que si yo digo que tú has cometido un delito y te digo en qué fechas, tú me puedes indicar que en esas fechas no has cometido el delito. Se traslada, pero la carga de la prueba siempre la tiene el Ministerio Público. Después, en la siguiente diapositiva, la diapositiva 14, que es el recurso de nulidad 2939-2015, en ese fundamento decimoctavo es bastante significativo porque indica el enriquecimiento no es más que el incremento patrimonial sustancial del sujeto activo, y este enriquecimiento se da con el efectivo y ostensible incremento del patrimonio, vinculado al abuso funcional. Y continúa. No se efectúa en el momento en que se adquiere un bien o se deposita en una cuenta bancaria con el dinero ilícitamente obtenido. Pensar que el momento del enriquecimiento se da cuando la gente efectúa tales conductas, ya sea por mano propia o a través de terceros, es llevar el momento consumativo del delito más allá del ámbito de protección de la norma. Recuerden que, como les había dicho, no importa para el tipo penal lo que usted haga con su dinero. No importa si lo ingresa, si lo invierte, si lo gasta, no importa. Para el tipo penal lo que importa es que usted lo ha obtenido. Ahí se consuma. Cuando usted lo obtiene, abusando de su cargo. A partir de ahí, lo que haga con él, que se lo da a un tercero, que pone un testaferro, bueno, eso será motivo de investigación a través del blanqueo de capital, del lavado de activos, del decreto legislativo de 06, y habrá una responsabilidad del extraneus, del cómplice. Pero lo que no va a interferir en el tipo penal es lo que usted haga después de haber obtenido. Y termina indicando los actos posteriores al acto de enriquecimiento son de agotamiento. Cuestión distinta es que para cubrir esas conductas posteriores, el legislador haya decidido, con buen sentido político criminal, reprimir autónomamente esas conductas postconsumativas mediante, por ejemplo, el delito de lavado de activos. Bien, en la diapositiva 15 vamos a poner un ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a poner un ejemplo de esto que puede ser, ¿no? Aquí indico, por ejemplo, una persona que se desempeña como fiscal público desde el 2010 hasta el 2020 y su salario total durante ese periodo fue de 1.200.000 soles. Pero se descubre que posee 4 millones de soles en su cuenta bancaria al final de dicho tiempo. La diferencia de 3.600.000 soles entre el total de sus ingresos legítimos y sus ingresos reales podría desencadenar una investigación y un procedimiento judicial conforme a la ley tal como está vigente en este momento. Si durante dicho procedimiento la persona no puede demostrar que esos 3.600.000 soles se derivan de otra fuente legítima de recursos, por ejemplo, un préstamo bancario, ganancias de un negocio adicional, una herencia, el tribunal puede, en virtud de la ley sobre enriquecimiento, presumir que ese aumento injustificante de activo no se deriva de fuentes legítimas e imponer la sanción correspondiente. Y si no se presentan pruebas ante el tribunal de que se ha cometido una actividad, aunque no se presente
ante el tribunal pruebas de una actividad delictiva subyacente o independiente. Es decir, independiente de dónde has obtenido ese dinero. Bueno, en la diapositiva siguiente vamos a ver qué conclusiones podemos obtener. Estamos en la hora. ¿Qué conclusiones podemos obtener hasta ahora? Una primera conclusión es que el delito de enriquecimiento ilícito se presenta siempre ante el desbalance patrimonial no justificado por parte del funcionario o servidor público. Y debe derivarse de comisión de modalidades indominadas, pero idóneas de abuso funcional, que no pueden constituir otros delitos funcionales como el peculado, la corrupción, los actos de corrupción pasiva. También, bueno, aquí siempre va a quedar las posturas que podamos determinar cada uno, pero en base a lo que indica la Corte Suprema, el delito de enriquecimiento ilícito es un tipo penal subsidiario. En la siguiente diapositiva vemos que no existe, otra conclusión es que no existe una inversión de la carga de la prueba, pero sí que existe una distribución de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque una vez el fiscal ha obtenido el elemento objetivo del desbalance patrimonial, corresponde al servidor público justificar que ese desbalance patrimonial viene de una fuente legítima. Por lo tanto, al fiscal solo le corresponde acreditar el incremento de patrimonio respecto de los legítimos ingresos del sujeto. Como vimos, el delito de enriquecimiento ilícito se consuma con el abuso de posición funcional en la medida que se acredita la existencia de un incremento significativo y contrastante en el patrimonio del sujeto, para lo cual deberá probarse la desproporción económica de origen ilícito. Recurso de nulidad 2934-2015 en su fundamento.